Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 269 de esta cuarta temporada de Batalla Cultural. Espero que anden muy pero muy bien. Vamos a ver varias cosas hoy porque hace varios días que estaba sin hacer contenido, así que vamos a ver muchos videos vivos de Agustín Laje y de Nicolás Márquez en primera medida. Si hay tiempo vemos algo más. Arrancamos con Agustín Laje y su live de hace unos días atrás con el título Urgente, diplomático de Estados Unidos atacado en Cuba. Vamos allá. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Estamos transmitiendo en una hora muy poco habitual para nosotros, pero es que hay una información que creo que amerita la urgencia de haber encendido YouTube y poder conversar un rato con ustedes. Y es que la tensión entre Estados Unidos y Cuba no para de aumentar. Estados Unidos acusó hace algunas horas nada más a Cuba de haber interferido con el trabajo de su principal diplomático en La Habana. Sí, así como lo escuchás, el principal diplomático de Estados Unidos en Cuba acaba de ser atacado en las calles de distintas ciudades cubanas, fundamentalmente en Camagüey y en Trinidad, lo que ha motivado una comunicación muy fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos contra la dictadura cubana. Te vamos a estar mostrando los videos, toda la información, porque la escalada no para de aumentar, la tensión es máxima y según indican todos los analistas internacionales, el próximo objetivo de Donald Trump se llama Cuba. Así como capturó el 3 de enero a Nicolás Maduro, ahora iría contra los dictadores cubanos. Bien, vamos a lo que estamos. Vamos a hablar sobre lo que acaba de pasar en Cuba en estas horas. Michael Hammer, ese es el nombre que tenés que retener. Michael Hammer es un diplomático profesional de los Estados Unidos y es encargado de negocios en Cuba desde el año 2024. Hammer ha viajado extensamente por la isla para reunirse con disidentes políticos, con representantes de la Iglesia Católica y otros actores sociales en la isla de Cuba. El gobierno cubano lo acusó de intentar fomentar el malestar y en las últimas horas se produjeron ataques callejeros contra Michael Hammer, diplomático profesional de los Estados Unidos en la isla. Vamos a ver algunos de esos videos. Tenemos 2.000 personas conectadas. Les pedimos que nos dejen su like, por favor, su dedito hacia arriba. Eso nos sirve para llegar a muchas más personas. Bien, vamos con el primer video. Son videos con celulares que no tienen muy buena calidad y encima es durante la noche. Este video que vas a ver ahora es de hace... esto fue de anoche, pero luego se volvieron a repetir los ataques hace pocas horas. Te vamos a mostrar 3 videos distintos. Vamos con el primero. Bueno, lo que vemos es esto. Hay grupos de gente que se juntan para seguir a Michael Hammer, gritarle asesino, títere de Trump y un montón de otras cosas. Este es otro video de otro de los episodios de anoche. ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo el bloqueo, asesino! ¡Lo tiene así! ¡Títere! ¡Títere, Donald Trump! ¡No, Camagüey! ¡Títere! ¡Títere, Donald Trump! ¡Títere! ¡Asesino! ¡Realista! ¡Viene a ver cómo quiere pasarlo aquí abajo! ¡Asesino, genocida! Recuerden ustedes que Cuba es una isla que no tiene libertad desde 1959. Jamás han podido votar desde 1959 hasta la fecha otra cosa que no sea el Partido Comunista. Recuerden ustedes que Cuba tiene actualmente 90% de personas en la más extrema pobreza. Recuerden ustedes que el salario promedio en Cuba es de apenas $16. $16 el salario promedio en Cuba. Recuerden ustedes que apenas el 3% de los cubanos puede acceder a alimentos. Recuerden ustedes que en Cuba desde el año 2020 hasta la fecha la cantidad de habitantes se desplomó. Tenían 11 millones de habitantes, ahora tienen apenas 8 millones de habitantes porque la gente huye despavorida de Cuba. Ustedes se preguntarán por qué les estoy dando estos datos. Pues para que se den cuenta de que esto que están viendo en estos videos ha sido preparado. El cubano de a pie no iría nunca a repudiar a un encargado de negocios de Estados Unidos a menos que sean enviados por los dictadores cubanos. Y eso es lo que ha pasado y eso es lo que acusa hoy la Casa Blanca. Ya lo vamos a ver al comunicado en breve nada más de la Casa Blanca, responsabilizando por estos ataques políticos al gobierno dictatorial de Cuba. Pero antes veamos el video del día de hoy. Lo han seguido en todo su trayecto
a este diplomático norteamericano y lo han vuelto a repudiar en la vía pública de esta manera. Bueno, como ven ustedes, lo han seguido. No solamente fue esto anoche, sino que también hoy, hace muy pocas horas. Por eso decidí hacer esta transmisión en vivo rápidamente, porque creo que esta noticia vale la pena ser informada rápidamente. Esta fue la respuesta que le dio el gobierno de los Estados Unidos el día de hoy. Dice: el régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del encargado de negocios Hammer y los miembros del equipo de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano a pesar de las tácticas fallidas de intimidación del régimen. Eso es lo que les decía recién, y es que para Estados Unidos esto no es espontáneo, esto fue organizado por la dictadura castrista que se ha visto muy presionada por el gobierno de Trump en los últimos días y que, hay que decirlo con todas las letras, Trump está empujando la caída del régimen comunista en Cuba como nunca antes. ¿De dónde provienen estos ataques? Bueno, yo acá me animo a poner sobre la mesa una hipótesis. Yo creo que acá es muy probable que estén involucrados los comités de defensa de la revolución, los famosos CDR. Los comités de defensa de la revolución son una institución creada por Fidel Castro en la década de 1960 para controlar los barrios, para generar una vigilancia colectiva sobre todos los individuos desde las unidades más pequeñas de la ciudad, o sea, desde los barrios mismos. Cada CDR tiene líderes comunistas que se encargan de pasar la información de manera periódica sobre los distintos habitantes del barrio a la dictadura cubana para lograr el más extenso e intensivo control y vigilancia sobre los individuos. Estos CDR se utilizan para amedrentar, para coercionar, para vigilar y para generar presión social sobre los ciudadanos. Por eso es muy probable que quienes se hayan manifestado en estos videos que vemos sean personas que respondan a la organización de los CDRs de la dictadura cubana. También María Elvira Salazar, que es representante, es una distinguida representante del Partido Republicano en el Congreso norteamericano, hoy tuiteó al respecto lo siguiente. Dice, ahí se está traduciendo, pero acá está. Dice: me solidarizo plenamente con Mike Hammer tras la cobarde emboscada de la turba ordenada por la dictadura cubana. Estos llamados actos de repudio son ataques políticos dirigidos por el Estado y llevados a cabo por la maquinaria represiva del régimen. Una dictadura que necesita de las turbas para sobrevivir es una dictadura en su fase final. Estados Unidos no permitirá que se normalice el terrorismo patrocinado por el Estado contra un diplomático estadounidense. Están jugando con fuego. Esta es la expresión más apropiada para lo que estamos viendo. Están jugando con fuego, están atacando a un diplomático de los Estados Unidos en suelo cubano. Estados Unidos podría encontrar en estos ataques la excusa que estaba buscando para avanzar en el sentido de provocar la caída de la dictadura cubana. ¿Quién es Mike Hammer? Bueno, vamos a ver un video donde él mismo se muestra haciendo actividad, es decir, reuniéndose sobre todo con gente de la Iglesia Católica. Tengo entendido que, entre otras cosas, Mike Hammer estaba organizando Cáritas y llevando ayuda internacional a una Cuba que se encuentra probablemente en el peor momento de su historia. Veamos este clip del propio Mike Hammer. Hola, aquí llegando a Ciego de Ávila, sigo mi recorrido por la isla, siempre queriendo hablar con los cubanos de a pie. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, señor? Mucho gusto. Mucho gusto. Usted que nos mandó el correo electrónico. Los invité a que vinieran a mi casa y nada. Sí. Gracias por invitarnos aquí. Bueno, sean bienvenidos todos. Sean bienvenidos a este humilde y modesto hogar. Y aquí vive usted con su Adelante, pase. Gracias. Aquí vivo mi esposa, que es maestra, la niña que estudia, y yo que soy enfermero de profesión. Estupendo. Mi humilde morada. Es un privilegio muy especial, nos sentimos emocionados. Nos sentimos emocionados porque conocemos de Mike Hammer. Es un placer tenerlo en mi casa y ya te ves, está en Ciego de Ávila, que nunca pensé que se diera este momento y ya. Aquí estamos sin electricidad, pero bueno. No, el café te lo debo. Bueno, no, Sí. para nada. Pero para mí es un gusto, o sea, obviamente poder hablar con el cubano de a pie, a ver cuáles son las condiciones, cuál es su esperanza para un futuro. Esperemos que vaya mejorando todo porque el cambio es imperante. Claro, Fue lo que pudimos hacer más o menos. ¿Y de electricidad cuánto tienen? O sea, De electricidad, no. El poquito que nos ponen. Y no me lo creo, de verdad que no me lo creo, es un sueño hecho realidad. no, y aquí la encontramos fácilmente. Conversar con el Entonces, embajador. cuídese, buenas Bendiciones. noches con todo. Suerte en el viaje.
nos vemos por las calles. Bueno, ahí está. Ahí veíamos a Mike Hammer en sus recorridos, sus reuniones con vecinos. También hay distintos videos que han estado circulando por internet de reuniones con sacerdotes católicos. Como te decía, una de las cosas que está haciendo Hammer en la isla es organizar y ayudar a Cáritas en Cuba para asistir a un pueblo que está sufriendo la pobreza extrema en un 90% de sus habitantes está bajo la línea de la pobreza extrema. Y mientras tanto, quien está contra las cuerdas es el dictador cubano Díaz-Canel. Cuba está al borde del colapso. Las embajadas de Europa y algunas de América Latina ya han activado en los últimos días planes de evacuación para abandonar Cuba. Además, empresas internacionales ya están evacuando Cuba en estos días. Trump, mientras tanto, ha amenazado con subir los aranceles al país que se anime a otorgarle petróleo a la isla, porque actualmente Cuba tiene apenas 15 días de subsistencia de petróleo. Las reservas del petróleo le dan para subsistir apenas 15 días. Es decir, el reloj está corriendo mientras Trump y Rubio están presionando para lograr un cambio de régimen. En ese contexto hay que enmarcar lo que acaba de pasar con el diplomático Hammer en la isla y este ataque organizado por la dictadura cubana. Mientras tanto, te quiero mostrar otra cosa, perdón, no es esto que puse, un dato muy auspicioso, mirá. El dictador cubano Díaz-Canel se convierte en el líder occidental con mayores probabilidades de abandonar el poder este año, por primera vez rozando el 60% de probabilidades, un máximo histórico. Esto de acuerdo a los votantes de estas plataformas de apuestas. La gente cuando quiere votar sobre quién será el próximo líder en salir del poder, aparecen estos tres nombres que estás viendo en pantalla. Díaz-Canel con 60%, en segundo lugar Pedro Sánchez con 38% y en tercer lugar Lula da Silva con 12%. Tres personajes de izquierdas, tres dictadores de izquierdas que están todos contra las cuerdas, pero muy especialmente Díaz-Canel. Además, Trump en las últimas horas volvió a hablar sobre Cuba. Cada día que pasa tenemos una nueva expresión de Donald Trump sobre el caso cubano. Esto se va poniendo cada vez más similar a lo que vivimos entre agosto y enero respecto de la dictadura venezolana. Vimos cómo el incremento de la presión de Estados Unidos no solamente se daba en la órbita militar, sino también en la dimensión discursiva del propio presidente de los Estados Unidos. Te invito a que escuches, esto está en inglés, pero no te preocupes, son apenas 30 segundos. Si no entendés el inglés, a continuación te voy a decir qué fue lo que dijo Trump. Well, Cuba's a failing nation. It has been for a long time, but now it doesn't have Venezuela to prop it up. So we're talking to the people from Cuba, the highest people in Cuba. We'll see what happens. I want the people that came here that were horribly treated by Cuba to be taken care of, to be able to go back and do what they have to do. They have their family there. They haven't been able to see them in years, many, many years. I think we're going to make a deal with Cuba. Bueno, estupendo. Esto es importantísimo. En extremada síntesis, ¿qué dice Trump aquí? Dice, bueno, Cuba es una nación fallida que estaba siendo sostenida por el petróleo de Venezuela, pero ese petróleo ya no llega más. Ya no está llegando más y por eso es que Cuba tiene actualmente solo 15 días de reservas de petróleo. Por eso está vivenciando tantos cortes y tan extensos los cortes de electricidad que sufre en los últimos meses la isla y muy especialmente en las últimas semanas. Trump además dice, estamos hablando con la cúpula de la dictadura cubana y estamos empezando a llegar a un acuerdo. Esperemos llegar a un acuerdo, dice Trump, y se refiere también a los cubanoamericanos, los cubanos exiliados a Estados Unidos, que desde hace muchos años viven en los Estados Unidos, pero que desean volver a su patria de origen. También Trump habló sobre Cuba en una entrevista radial muy importante. Tenemos acá el audio, lo voy a poner y como recién hice, después te lo voy a traducir. Trata de escucharlo. What's your response to Claudia Sheinbaum's warning that the embargo or the restriction on Cuban oil to Cuba could cause a humanitarian crisis there? It doesn't have to be humanitarian crisis. I think they probably would come to us and want to make a deal. So Cuba would be free again. They'll come to us, they'll make a deal, but Cuba really, they've got a problem. They have a problem. I know so many people from Cuba, but we have a lot of people in the United States right now that would love to go back to Cuba, and we'd like to work that out. What do you want to see from Cuba? I mean, La reportera le pregunta qué opina sobre las declaraciones de Sheinbaum sobre que se podría causar una crisis humanitaria en Cuba. Y Trump dice, no tiene por qué haber una crisis humanitaria en Cuba. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato. Dice que Cuba será libre de nuevo, vendrán a nosotros, harán un trato. Cuba realmente tiene un problema. Conozco a muchísima gente de Cuba, tenemos a mucha gente en los Estados Unidos ahora mismo a la que le encantaría volver a Cuba y nos gustaría solucionar eso. Fíjense, insisto, es muy importante la cantidad de veces que Trump
estas últimas 2 semanas, sobre todo, estas 2 últimas semanas, se ha expresado sobre Cuba casi una vez por día. Está presionando la Casa Blanca, está presionando la administración Trump contra la dictadura cubana, quiere un cambio de régimen y no olvidemos que nada menos que Marco Rubio es cubano-americano. Sus padres fueron exiliados cubanos, así que es una persona que debe tener mucho interés en que el comunismo, que lamentablemente gobierna Cuba desde 1959 hasta la fecha, se trata de la dictadura más longeva de toda nuestra región, de todo nuestro continente, caiga de una buena vez. Entonces, Trump está haciendo hasta lo imposible, no solo por los cubanos, sino por sí mismo, y esto también hay que decirlo. Donald Trump se enfrentará a elecciones este año, y son elecciones que él tiene que ganar si no quiere quedar como un pato rengo, como un pato cojo. Si Donald Trump pierde las elecciones, siendo este su último mandato, todo será en bajada, todo será en salida. Él necesita ganar estas elecciones y la realidad es que está complicado. Las encuestas muestran a un Donald Trump poco popular, con pocas probabilidades de ganar al día de hoy las elecciones y él está tratando de revertir eso. El público hispano fue fundamental para su victoria del año 2024. En noviembre del 2024 resultó fundamental el voto hispano que ahora está puesto en duda, sobre todo por el problema de las deportaciones y de los excesos de ICE, que no son nada populares ni siquiera hacia el interior del Partido Republicano. Por lo tanto, ¿qué cosa sí puede ser popular? Bueno, haber capturado a Maduro, lograr un cambio de régimen en Venezuela, y si encima se logra un cambio de régimen en Cuba, algo que Estados Unidos ha deseado desde 1959 hasta la fecha, pues entonces Trump pasaría a la historia y contaría con un público hispano muy amplio dentro de los Estados Unidos que seguramente estaría dispuesto a votarlo en las elecciones de fines del año 2026, que son las elecciones de medio término. Mientras tanto, nosotros en este canal continuaremos informándote sobre este combate abierto. Ya se trata de un combate totalmente abierto contra el socialismo del siglo XXI y contra sus dictaduras más icónicas, la de Venezuela, la de Cuba y ojalá que en algún momento próximo también podamos incorporar a Nicaragua. Queremos que los dictadores de Nicaragua también caigan de una vez. Por lo pronto, miraremos especialmente Cuba porque es evidente que los ojos de los Estados Unidos están puestos allí y que el reloj continúa tic-tac para con Díaz-Canel, para con la familia Castro, que apenas si tienen petróleo para aguantar algunos días más. Es inminente que algo ocurra. Ya están hablando entonces la gente de Donald Trump con los dictadores cubanos, diciéndoles que tienen que salir y que si no quieren terminar como Nicolás Maduro, y sí que va en serio Donald Trump en ese sentido, tendrán que abandonar la isla. Así que tendremos seguramente novedades muy pronto y los cubanos, los cubanos que tanto tiempo se han pasado esperando la oportunidad de regresar a su patria, pero una patria libre, muy probablemente puedan hacerlo al corto plazo. Dicho esto, quiero leer y agradecerles los mensajes de Super Chat que ustedes nos han enviado. Hoy tuvimos votaciones en Costa Rica, estamos esperando resultados. Yo también, querida Ingrid, estoy esperando los resultados para ver cómo ha salido eso. Gracias, Agustín, por todo lo que haces por la causa de Cuba. Bendiciones. Gracias a vos, Daniel, querido. Te mando un gran abrazo. Agustín, en México, Sheinbaum dijo que Trump mintió y que ella enviará ayuda humanitaria al régimen cubano. ¿Qué le debe Morena a la dictadura cubana? No le debe nada. Le debe solamente pleitesía ideológica. No te olvides que Sheinbaum es marxista y como buena marxista adora el experimento comunista en Cuba, por más que vea que la gente se muere de hambre en Cuba, que el comunismo ha generado 90% de pobreza extrema en la isla y que los únicos ricos son los dictadores, por más que la evidencia más horrorosa esté frente a sus ojos, los comunistas quieren siempre que el horror se mantenga estable en Cuba, quieren que la gente de Cuba no pueda vivir en libertad jamás. Por eso no son adversarios, los comunistas son enemigos, no son adversarios, son enemigos. Van por tu vida, por tu libertad y por tu propiedad. Dice Emily, la iglesia ha sido por años cómplice de las dictaduras comunistas de Cuba y Venezuela. Mira, Emily, tenés bastante razón, lamentablemente tenés bastante razón. Los papas nunca han hecho nada real para tratar de ayudar a la causa de la libertad de los cubanos. Esto es un dato, no es una opinión, es un dato. De hecho, creo que ahora el Papa León estaba con estos típicos mensajes gelatinosos, poco claros, opacos, buenistas, lamentablemente. Laurita, gracias por tus membresías al canal, un gran abrazo. Agus, ¿podrías, porfa, explicar la diferencia entre embargo y bloqueo y cuál de los dos tiene Cuba? Claro, Gaby, lo que tiene Cuba es un embargo. ¿Por qué un embargo? Porque cuando se hizo la revolución, Fidel Castro expropió a cientos de empresas norteamericanas, lo cual significa las robó. Castro se convirtió en un delincuente para con las empresas de los Estados Unidos que estaban operando en Cuba. Lo que hizo Castro fue embolsárselas, quedárselas para él. Como represalia, Estados Unidos embarga a la isla por todo el daño económico que le hizo la dictadura de Fidel Castro. Y a partir de eso, lo que hace Estados Unidos es prohibir a su propia gente comerciar
con Cuba. Lo que sí se le permite a los cubanos que vienen a Estados Unidos es mandar las remesas, pero el comercio entre Cuba y Estados Unidos está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Porque Cuba robó a los Estados Unidos cientos de empresas que operaban en la isla antes de la revolución. Laurita, gracias por tu super sticker, te mando un abrazo. Gracias, Mica, por las membresías de regalo. Estimado Laje, por favor, necesitamos un derecho al Fest en Lima. López Aliaga está siendo atacado por los medios pauteros y las mafias de la minería ilegal aliados a la sucia izquierda. Apoyanos, gracias. Se lo voy a comentar a Nicolás Márquez, que es el organizador y el dueño del Derecha Fest. Me gusta mucho la idea, por supuesto, hay que apoyar a López Aliaga. Cuba será libre sí o sí, viva la libertad, dice Tony. Gracias, amigo. Yo creo lo mismo. Creo que estamos muy cerca de ver a Cuba libre. Estamos muy cerca de ver a Cuba libre. Encima, la dictadura comete la torpeza de atacar al principal diplomático de Estados Unidos en la isla. Te bendigo hoy y siempre, dice Mica. Gracias, Mica. Te mando un beso grande. El movimiento C40, hemos escrito ya 2 cartas a Trump respecto de la restitución de nuestra constitución soberana de 1940 en Cuba. Bueno, mucho ánimo al movimiento C40. Les mandamos un gran abrazo y firmes que la libertad está a la vuelta de la esquina para todos ustedes, queridos amigos cubanos. Tony, gracias por tu super sticker, amigo. Te mando un gran abrazo. Queridos amigos, todos ustedes, gracias por acompañarme hasta aquí. Es muy tarde. Simplemente quise hacer esta transmisión en vivo de urgencia porque me pareció que esta noticia puede significar una escalada de la tensión dramática. Creo que las cosas se están poniendo muy calientes entre Cuba y Estados Unidos y vamos a estar siguiéndolo a todo esto muy de cerca porque queremos ser testigos privilegiados del regreso de la libertad a Cuba y de la caída por fin del comunismo. Muy buenas noches para todos. No se olviden de dejarme su like, su me gusta, de suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video en sus redes sociales y entre sus amigos. Un gran abrazo.
Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Hoy tenemos un programa muy especial que estoy haciéndolo desde fuera de la Argentina. Un programa, diría yo, de urgencia, porque la noticia del momento es que detuvieron en Venezuela al testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, un hombre clave para la estructura de lavado de dinero del chavismo. Estados Unidos pretende que se lo extradite y eso es lo que se está analizando en este momento. Además, en este vivo vamos a estar conversando con Carlos Rucauf también sobre la reunión del día de ayer entre Gustavo Petro y Donald Trump, que ha dejado mucho para analizar. Además, tenemos más datos sobre las sucesivas humillaciones que está recibiendo Delcy Rodríguez por parte del virrey de Venezuela, que es Marco Rubio, y en general del gobierno norteamericano. Hoy tenemos un programa de lujo. Te quiero pedir, como siempre, que me dejes tu like, tu me gusta y que nos cuentes en el chat desde dónde nos estás mirando. Eso nos ayuda muchísimo a poder llegar a un público cada vez más amplio. Dicho esto, le doy el ingreso a nuestro amigo Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, un día increíble. El día de hoy empezó en la madrugada. Yo te mandaba WhatsApp para contarte, pero vos estabas viajando. Si quieren les cuento un poquito quién es este hombre y qué pasó. Dale. Bueno, Saab es el testaferro de Nicolás Maduro desde hace muchísimos años. Sí. Es el hombre que Estados Unidos siempre quiso tener en sus manos. En su momento, durante el gobierno de Biden, una operación realmente que fue de Netflix, fue de película de televisión, hizo que fuera retenido un avión de él en Cabo Verde a pedido de un juez norteamericano. Ahí fueron a Cabo Verde los norteamericanos a el proceso de extradición. Fue muy trabada la extradición. En el medio de esto le dio pasaporte diplomático Maduro, una cosa descabellada porque él no tenía en ese momento ningún rol. Luego lo va a nombrar cuando ya está preso ministro. Ese tipo estaba preso en una cárcel norteamericana y él lo nombra ministro para decir, me tienen preso un ministro. Y era tan grande la cantidad en juego que Maduro hace una jugada que nunca había hecho. Le dice al gobierno de Biden, yo voy a dar elecciones libres. Solo pido que me devuelvan a Saab y si quieren además que libere a los norteamericanos que están presos, libérenme a mis sobrinos, lo que siempre hemos dado en llamar los narcosobrinos. Bueno, lo libera Biden, las elecciones se hacen y luego no reconocen el resultado, todo esto lo sabemos. Y este hombre se va convirtiendo en una persona cada vez más poderosa en la estructura judicial, política y económica de Venezuela, hasta que se lo llevan a Maduro. Y Delcy Rodríguez sufre el primer pedido y acepta la primera humillación. Lo echa a él como ministro, deja de estar en el gobierno. Pero el otro día vino a verla a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, la encargada de negocios norteamericana ante Venezuela, lo que sería la embajadora en términos reales. Se le dio un rol menor por ahora, después vos vas a contar sobre esa reunión, pero ahí lo que le dice la embajadora es, ustedes tienen 3 deudas con nosotros. La primera, liberar a los presos políticos. La segunda, avanzar en lo que hemos hablado del proceso de transición. Y la tercera, detener y entregar a Elías Saab. Cuentan que ese tema fue terrible para Delcy Rodríguez porque quien esta mañana detiene en Isla Verde, antes fue en Cabo Verde, ahora Isla Verde lo detienen en pleno Caracas, a Saab, es el SEBIN, mi querido amigo, todo lo que te escucha. El SEBIN, la estructura represora y torturadora de Venezuela, ¿que comanda quién? Diosdado Cabello. Hasta hace un rato, hasta hace 1 hora aproximadamente, no había aceptado todavía el SEBIN entregarle al FBI al detenido. Todo el mundo supone que Diosdado Cabello está planteando 2 cosas. Quiero mucha plata para que te libere y no te mande a Estados Unidos, o la otra versión que se está dando es, si a este tipo que tiene miles de millones de dólares lo van a entregar, ¿qué me va a pasar a mí? Dice Diosdado Cabello. Entonces estamos en un momento realmente que están estallando todos los noticieros de Centroamérica, de Estados Unidos, porque realmente esta es la captura, yo no te digo del 2026, es la captura del bienio para la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Mira, hablando de captura, otro hombre llamado Raúl Gorrín también fue capturado el día de hoy en Venezuela y es nada menos que el dueño de Globovisión. Así es. Hubo un reportero de Globovisión en vivo informando dicha captura en un video que se lo notaba incluso al propio cronista un poco confundido porque tenía que anunciar que a su propio jefe, otro empresario del chavismo, lo habían detenido. Vamos a ver este fragmento, por favor.
Muy buenas tardes desde la Alta Florida en Caracas, en la sede del canal de Noticias Globovisión. Con ustedes información de último minuto. Pudimos conocer que los empresarios Alex Saab y Raúl Gorrín Pisario, quien precisamente es el dueño del canal de Noticias Globovisión, habrían sido arrestados por las fuerzas de seguridad venezolanas tras un operativo policial durante la madrugada de este 3 de febrero de 2026. Según fuentes judiciales, Saab y Gorrín fueron aprendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la localidad de Cerro Verde, en Caracas. Las primeras informaciones dan cuenta de que Saab y Gorrín estarían involucrados en la entrega de información confidencial de Estado, incluyendo delitos de traición, según una de las personas que tienen conocimiento de este caso. Bien, hasta ahí, delitos de traición y conspiración. ¿Qué? ¿Le van a endilgar a ellos haber entregado a la CIA a Nicolás Maduro? ¿O en qué va a consistir el relato del SEBIN? Bueno, yo creo que vamos a ver en los próximos días una serie de comedias y tragicomedias vinculadas a la plata que va a aparecer. Porque claramente Saab la otra vez no entregó el botín a los norteamericanos porque tenía la seguridad de que Maduro algo tenía que hacer cualquier cosa para liberarlo, porque estaba ahí el paquete que se hablaba en ese momento de $12.000 millones. Escuchen la cifra, se hablaba de $12.000 millones. Ahora, el tipo no tiene salida, porque ¿quién lo va a defender si lo entrega la empleada del mes, Delcy Rodríguez, una humillación tras otra, acepta esta? Su patrón está preso en una cárcel norteamericana y está, además te quiero decir, con una muy fuerte depresión tiene Maduro, y al mismo tiempo lo agarran con él, a este hombre que tiene mucho que ver con lo que ha sido en los últimos tiempos el aparato de difusión que permanentemente usaba Nicolás Maduro. Y atención, el que usa, porque desde ahí graba Diosdado Cabello con el mazo dando. Así que Diosdado está en una situación muy complicada. Bien, ahí está. Y el empresario, el dueño de Globovisión, digamos, una de las piezas clave de la propaganda del régimen chavista, también cae. Y te quiero mostrar a vos y al público este fragmento de Reuters que acaba de ser publicado en esta agencia internacional, que es parte, digamos, es uno de los medios internacionales más importantes, donde dice que un oficial de los Estados Unidos ya dijo que se está planificando para los próximos días la extradición de Saab y que Delcy Rodríguez ha colaborado sumándose a esta operación de arresto de las dos personas que acabamos de mencionar. Va a ser muy difícil mantener, Carlos, no sé si estás de acuerdo o no, mantener esta doble cara en la que Delcy Rodríguez tiene que jugar a la oposición, por un lado, al gobierno de Trump, pero por otro lado, digamos, llevar adelante todas las operaciones en el terreno que le ordena Marco Rubio. Te quiero mostrar al respecto, ya que además mencionaba sobre las humillaciones. Mira este video que es del día de ayer de Delcy Rodríguez jugando este juego de dobles rostros. Exactamente un mes de aquella madrugada, ya muy próximo a las 2 de la mañana, cuando el pueblo venezolano sufrió un ataque armado externo militar de una potencia nuclear. Miren la cara de Diosdado Cabello y sus gestos en general. Hemos dicho que Venezuela ha transmutado y ha madurado lo que ha sido el impacto de una agresión por parte de los Estados Unidos, la ha transmutado en tranquilidad, en cuidar hoy más que nunca la paz. El extremismo que buscaba al día siguiente y a las horas posteriores, el caos en Venezuela, buscaba alterar la tranquilidad de Venezuela, y el pueblo venezolano, con una gran madurez, con una gran conciencia, bueno, se repuso de este ataque y ha dado pasos importantes en la acción del encuentro nacional. Exactamente. ¿Cómo le cuesta articular el discurso, no te parece? Pero escúchame, si es absolutamente loco el discurso, porque el discurso no tiene nada que ver con la reunión que hizo con la embajadora encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela. La cara de Maduro, como vos decís, es realmente la expresión de Cabello, cuando ella dice que en la madrugada quiso haber después un ataque. El ataque lo hizo Cabello contra el palacio donde estaba ella. Y fíjate que en esta foto falta alguien clave. Padrino. Falta Padrino López, es decir, falta el ejército. Está la policía, el SEBIN, el Congreso y la empleada del mes. Ahora, ¿quién dio la orden de detención de Saab esta madrugada? No fue Cabello, que es el jefe del SEBIN. El SEBIN depende del ministro de Interior y Derechos Humanos, que es él. Los derechos humanos no es un chiste, tiene ese cargo. Y claramente, horas después que él hiciera un video explicando que cuando se habla de amnistía, no es para todos. No es para todos. Entonces, realmente estamos en una situación que se va a ir complicando día a día. Yo lo veo a Diosdado Cabello en cualquier momento
que se va de mambo y termina al lado de Nicolás Maduro, lo cual me parece bien, no solamente por la justicia, sino porque Nicolás, que está deprimido, va a tener un amigo cerca. Mira, quiero sumar una información de último momento. Esto se acaba de publicar en las redes sociales de Diosdado Cabello y de su programa televisivo Con el Mazo Dando. Nos vemos la semana que viene. Con el Mazo Dando cede su espacio este miércoles a las actividades conmemorativas del 4F. Es decir, no va a tener su programa durante lo que queda de esta semana, porque Alex Saab ha sido capturado y el dueño de Globovisión también ha sido capturado. No puede explicar nada. No puede explicar nada. Y lo otro que yo quería mencionar es de este video. Quiero volver solo un segundo porque hay 2 o 3 rasgos que me llaman mucho la atención. En primer lugar, la calidad de la televisión en Venezuela para mí es insólita. Esto parece televisión de los años 80, máximo 90. De hecho, cada vez que tenemos que extraer clips, y esto es algo que yo creo que nunca lo he contado en vivo, cada vez que sacamos clips de la televisión de Venezuela para hacerlos públicos acá y analizarlos en este canal, tenemos que trabajar el sonido con estudio, porque es tan mala la calidad del sonido, incluso esto de que ella esté con un pie de micrófono, eso era muy noventoso. Sí. Es todo mala calidad. El segundo punto, el nerviosismo evidente de Diosdado Cabello, que se agarra las manos, mira para un lugar, toma aire, mira para el otro lugar, tiene una cara como si estuviese a punto de estallar este hombre. Y en tercer lugar, lo ridículo de lo que dice Delcy Rodríguez, diciendo que el imperio esperaba generar el caos y la anarquía en Venezuela y que gracias a ellos eso no ocurrió. Es exactamente al revés. Si algo quería Estados Unidos era que no se generara una situación anárquica en Venezuela, era no empujar Venezuela al caos político y sumerger a la región en caos regional. Es exactamente al revés de lo que esta señora dice, pero bueno, le cuesta mucho articular un discurso en el cual tiene que cumplir las órdenes de Trump por un lado y por el otro lado tiene que jugar al antiimperialismo. Quería poner además, Carlos, lo de la reunión con la enviada especial de la Casa Blanca. Y este tuit de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela dice así: hoy me reuní con Delcy Rodríguez, dice la enviada de la Casa Blanca, hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las 3 fases que el secretario Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación y transición. ¿Qué lectura haces de este tuit? Es raro, ¿no? No, no es raro, nunca ocurre. Cuando la Embajada de los Estados Unidos anuncia que su máximo representante en un país se reúne con el presidente, supongamos en la Argentina, dice el embajador designado en la República Argentina, se ha reunido con el señor presidente de la República Argentina, Javier Milei, y eso con cualquier presidente del mundo. Si se reúne con el presidente de la Asamblea Nacional, ustedes saben que en Venezuela es unicameral ese tema, el presidente de la Asamblea Nacional, que está en la línea de sucesión presidencial, se dice también la reunión con el presidente de la Asamblea Nacional. Ella hace poner en el tuit oficial de la embajada, no en algo personal, con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, como si hubiera dicho con Agustín Laje y Carlos Rucauf, estuve reunido hoy, que ahí sí estaría correcto, porque nosotros no jugamos cargo alguno. Es un nuevo toque de humillación de los que viene sufriendo Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez está a los pies absolutos de Marco Rubio y de Donald Trump. Está además suspirando porque siente que si la plata negra, yo ya lo hablé esto contigo, la plata negra que recibían los narcodictadores puede llegar a ir al pueblo venezolano y ella logra que la elección se haga en 2028, tiene 2 años para que la gente viva mejor y se lo agradezca a ella. Ahora, mi información es que esto no lo puede tolerar Marco Rubio. La fecha es efectivamente 2028. Pero me parece que vamos a tener novedades respecto a esta idea de Delcy de ser la buena de la película. Lo que Marco Rubio le ha dicho a su equipo, acá el único bueno de la película es Donald Trump. Tenemos 14.000 personas en vivo. Gracias por estar del otro lado. Los invitamos a que nos dejen su like para que podamos llegar a más personas. Ahí el dedito para arriba es gratis y nos ayudas muchísimo si le das clic. Gracias a los que están mandando sus chats y especialmente sus superchats, que en un rato nada más vamos a leerlos también. Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido hace algunas horas el día de hoy, así que ese es el gran acontecimiento del día. Otro gran golpe para la estructura delincuencial del chavismo. Y ahora quiero ir a otra humillación, Carlos, que ya que le hemos titulado este vivo Humillados, el día de ayer se celebró por fin la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump. Esta fue la
la fotografía del día, y esto fue publicado por el X de la Casa Blanca. Dice: el presidente Donald Trump se reúne con el presidente colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca. Acá participó J.D. Vance, si mal no recuerdo, también el senador Moreno, que es un colombiano-americano senador por Ohio. ¿Qué podemos comentar sobre esta reunión? Tenemos algunos clips para después mostrarle a la gente, pero ¿qué introducción podemos hacer sobre esto, Carlos? Bueno, en primer lugar, la presencia de Moreno es un bofetón. Sí. Moreno ha dicho de todo menos bonito de Petro. Bueno, Trump también, pero Moreno viene de la historia de su nacimiento colombiano, es un líder muy importante en un distrito clave en los Estados Unidos como Ohio, y lo que yo he recibido de información de esa reunión es que Donald Trump, que Petro le dijo a Trump, bueno, hoy a la mañana, según lo que había requerido el gobierno norteamericano, le hemos mandado un peligrosísimo narcotraficante. Ahora, presidente, el ministro de Defensa, que le pedí que viniera, va a explicar el tema. Y la contestación de Trump, que a mí me cuentan, es: los quiero a todos, quiero que me los extraditen a todos, los de todas las bandas, no solamente de aquellos con los que usted tiene diferencias, a todos. Ante ese planteo de Trump, lo que a mí me cuentan es que la respuesta de Petro fue: van a venir toditos. Petro, recordemos que es el Petro que no hace tanto en las calles de Estados Unidos, con un megáfono arriba de un auto, invitaba a las tropas norteamericanas a rebelarse contra el comandante en jefe. Bueno. Mira, sí. Justamente el día de hoy se extraditó a un líder narco, a Pipe Tuluá, jefe narco de la banda La Inmaculada. Y también... Se lo mandó en la mañana, previa a reunirse. Le llegó el avión con el narco a Estados Unidos y a la hora y media se reunió con Trump. Es decir, el nivel de humillación espectacular. Y ahora vamos a ver en los próximos días 4 extraditables más que está pidiendo Estados Unidos. Así que la humillación va a seguir. Vos sabés que el petrismo en redes sociales intentaba colocar a Gustavo Petro en un lugar triunfal en esta reunión, porque Petro dice que le dijo a Trump le regaló su gorra, la gorra icónica roja, Make America Great Again, y Petro le sacó una foto a la gorra, que además tiene la firma sobre la visera, tiene la firma de Trump, y Petro le agregó una S a América, y él cuenta, él se ufana de haberle dicho a Trump que a él le gusta el eslogan siempre y cuando América lleve una S, porque hay que hablar de las Américas, porque las Américas conjugan distintas culturas y tradiciones y demás. Entonces, los petristas en redes sociales han intentado subirse a esa anécdota inconfirmable, además, en la que Petro sale, digamos, más o menos bien parado. Pero en los hechos, hace pocas horas se extradita a un jefe narco y hace pocas horas también empieza el primer bombardeo del gobierno de Gustavo Petro contra el ELN, contra este grupo guerrillero en la región del Catatumbo, donde se atacó un campamento que tenía entre 50 y 60 guerrilleros con una operación conjunta entre el ejército y la Fuerza Aérea Colombiana. Insisto, por primera vez en el gobierno de Gustavo Petro y a pocos meses de terminar este gobierno, por primera vez Gustavo Petro ataca al ELN, que siempre contó con su cobijo y con su protección. Con lo cual, en los hechos, más allá de haberle agregado la S o no la S a la gorra de America Great Again, lo cierto es que políticamente esto ha tenido consecuencias inmediatas. Acá Orlando Avendaño dice: en Colombia Petro bombardea el ELN, en Venezuela Delcy detiene a Saab, Trump tiene a la extrema izquierda latinoamericana haciéndole el trabajo sucio. Esto es en los hechos exactamente lo que está pasando. Bueno, te digo, esto es lo que hablábamos de la humillación de esta izquierda narcosocialista. Pero permitime que te cuente un tema, porque vos estabas de viaje. Yo me olvidé de mandarte ese video, porque realmente demuestra el nivel cultural de los líderes de la izquierda. En la Argentina tenemos uno que dice: no se pudió. Bueno, Petro, antes de entrar a la Casa Blanca, presentó a su familia a la prensa. Y en ese momento dijo: aquí estoy con mi hijo y mi yerna. La nuera, dijo nuera. Claro. Les juro que es así. Yo no sé si tu gente después lo puede pegar cuando esto se haga, se convierta en un YouTube, pero les puedo asegurar que yo lo vi en directo, no me lo contó nadie. Acá estoy con mi hijo y mi yerna. Esa es la izquierda que viene gobernando nuestros países.
Mira, esta es la gorra de la cual hablábamos recién. Fíjate, tiene la firma de Donald Trump en la visera. También le regaló un libro de su autoría a Donald Trump, también firmado para Gustavo Petro. Y ahí está la S que él dice que le agregó al frente de Trump. Y esto fue tomado por los petristas como un símbolo de victoria simbólica. Apenas simbólica, porque en la práctica hoy el ELN es bombardeado por primera vez y un líder narco es extraditado de los Estados Unidos. Perdón, ese bombardeo de hoy es la respuesta a cuando le pide los demás narcos, no solamente sus enemigos, y él dice toditos. Bueno, toditos son sus amiguitos a los que hoy está bombardeando Petrito. Claro, totalmente. Salió en verso. Y ya que estábamos hablando de la previa, esta fue la previa de Trump a la reunión de Gustavo Petro cuando la prensa le consulta sobre qué opina sobre Petro. Miren esto. Yeah, please. About your meeting with President Petro later this week, he's been quite critical of you since you spoke back in January after the Maduro raid. What would you like to hear from him tomorrow in terms of drug trafficking in Venezuela? What are your Well, we're going to see. I mean, he's been very nice over the last month or two. He was certainly critical before that, but somehow after the Venezuelan raid, he became very nice. He changed his attitude very much. So, yeah, please. Está claro lo que dice, ¿no? Después del cagazo que se agarró cuando me lo llevé a Maduro, ahora me trata muy bien. Bueno. Exactamente. Y algo similar dijo Bernie Moreno, que es muy importante este hombre, porque es colombiano-americano, y además Bernie Moreno es senador republicano por Ohio. Cuando le preguntan, y él estuvo presente en esa reunión. A ver, dale, ponle play, que ahí encontramos el clip que decía Carlos, dale. Pierna, muera. Y entonces, el partido se refunda porque era el producto lamentable de un exilio de todos mis hijos. Ahí está, mi yerna, bueno, mi nuera, dale. Mi yerna, muera. Bueno. Son iletrados, realmente son iletrados. Vos sabés, mi estimado, y a todos los que nos están siguiendo, que de toda la cúpula colombiana que estuvo en la reunión con Trump, ninguno hablaba inglés. Ni el presidente, ni la canciller, ni el ministro de Defensa, con lo cual hubo que hacer un sistema de traducción especial, porque no es común, es muchas veces común que el presidente no hable, porque además hasta protocolarmente corresponde que hable su idioma, pero el resto no tenía idea de lo que se estaba hablando. Tremendo. Eso es toda una rareza. Generalmente los ministros de Relaciones Exteriores... Y además los ministros de Defensa generalmente son gente que maneja varios idiomas, porque obviamente después de la política exterior, todos los países del mundo, el siguiente ministerio en importancia con relación al mundo, no en lo interno, es el de defensa. Nosotros en nuestros países tenemos mucha importancia en la economía, pero en los países grandes claramente es Cancillería y Defensa, hasta tal punto, que no tiene que ver con esto, pero te explico, en Irán, el Ayatollah Khamenei se reserva la nominación del ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa. Eso no lo nombra el presidente. Mira vos. Quiero entonces volver al clip, al clip con Bernie Moreno, senador republicano que estuvo en la reunión y que da una pista de cuál es de qué le pidió Estados Unidos, además de lo que ya habíamos mencionado a Gustavo Petro. Vamos a escucharlo. Senador, el secretario de Estado Marco Rubio va a estar supervisando que esos acuerdos hablados entre el presidente Trump y el presidente Petro se cumplen. Sí, hay bastantes cosas que tenemos que hacer para ver que tenemos las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos en los últimos meses de Petro, es importante. Pero mire, lo que es importante para mí es que en el próximo mes y en mayo, en junio, que las elecciones estén transparentes y libres y que no haga cualquier problemas con las elecciones. Ahí está, les importa especialmente que las elecciones de mayo sean libres para no tener un episodio similar al de julio del 2024 con Nicolás Maduro cuando se cometió aquel alevoso fraude. Así que es muy posible que lo que le hayan pedido en esta reunión, entre otras cosas, haya sido ni se te ocurra hacer fraude en las elecciones de mayo. Además, elecciones que Petro las tiene bastante complicadas porque la segunda vuelta están mostrando las encuestas que Abelardo de la Espriella continúa creciendo. Sí, la segunda vuelta, si la derecha entendiera lo que está ocurriendo en el continente, debería ser la elección verdadera y la primera vuelta una especie de primaria para ver cuál es el líder de la izquierda más votado. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Ustedes recuerdan, vos has hecho una gran cobertura de lo de Chile, la primera vuelta la comunista unos puntos arriba, pero todos sabíamos que lo que había era un acuerdo que todos votaban al más votado de la derecha. Bueno, esto daría por traste finalmente con el comunismo en un país tan importante para este continente como Colombia y empezaría un cambio muy sustantivo porque ya está, obviamente, ya lo vemos, Venezuela bajo control norteamericano, Colombia tendría la elección ya en segunda vuelta en el segundo semestre del año en manos de un demócrata de la derecha. En el segundo semestre se elige también el presidente de Brasil y en medio de todo eso
se van a ir los dictadores cubanos. Mirá, y estamos mostrando en pantalla una de las últimas encuestas con 21.800 casos, que es muchísimo. En Argentina, piensen ustedes que una encuesta nacional se suele hacer más o menos con 1.700 casos, más o menos. Que estamos hablando de una encuesta de 21.800 casos de muestra, es muchísimo. Y les preguntan, si la segunda vuelta fuera mañana, ¿por quién votaría? Un 55% le da a Abelardo del Espriella contra un 45% Iván Cepeda, que es el candidato de Gustavo Petro. Son encuestas digitales, ahí nos aclara nuestro productor, pero bueno, tienen su importancia estadística sin lugar a dudas. Muchas encuestas hoy se hacen de esta manera. Gracias por la información, Daniel. Carlos, si te parece, vamos a leer algunos mensajitos que nos han llegado y tenemos que ir cortando. Tenemos 20.000 personas en vivo, impresionante este vivo de hoy. Gracias al queridísimo Lucas de Tandil por las membresías al canal como regalo. Dice, gracias Carlos y Agustín por brindarnos siempre la última información de calidad. Gracias a vos, Lucas, querido. Agustín, un saludo grande. ¿Qué opinas de que quedara Laura Fernández electa en Costa Rica? Yo creo que es una muy buena noticia porque se trata de una líder de derecha liberal conservadora, vamos a poner así. Lo más a la derecha que había allí era Fabricio Alvarado, pero es una gran noticia que Laura Fernández haya ganado incluso sin necesidad de ir a segunda vuelta. No sé si opinás lo mismo, Carlos. Sí, claramente es una muy buena noticia para el continente. Todo aquello que aleje el fantasma comunista. Yo, cuando hemos hablado de Honduras, te decía, y lo hemos hablado, uno puede tener un candidato preferido u otro. Lo importante es que perdió el comunismo y están perdiendo en todos lados. Pero permitime que le diga a toda la gente que te siga y que me manda muchos mensajes en tus redes que por favor se suscriban a mi canal, que es gratis, porque a vos te ven, no sé, 500.000, 600.000, pero yo avanzo de a poco. Así que por favor suscríbanse a mi canal, que es gratis. Ahí está, súmense al canal de Carlos Rucauf, lo buscan por YouTube, lo encuentran muy fácilmente. Dice, el régimen chavista está implosionando, dice Graciela. Sí, efectivamente, estamos siendo testigos privilegiados de esa implosión y la estamos registrando en este canal precisamente. Jesús dice, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello saben bien que ellos no van a gobernar Venezuela por mucho tiempo, ellos lo hacen para ganar tiempo y negociar con Estados Unidos, no ir a la cárcel, así de simple. De alguna forma creo, Carlos, que también pueden estar haciendo tiempo esperando que Trump pierda las elecciones de noviembre y tratar de que el hombre pierda parte de su poder y que después los demócratas les terminen salvando el pellejo, ¿no? Bueno, primero yo no creo que son distintos, son dos basuras, Delcy y Cabello, pero hay que recordar que Cabello tiene pedido de captura a Estados Unidos y Delcy no. En consecuencia, esto es una diferencia esencial, porque lo que puede hacer Estados Unidos es llevarse de Venezuela personas pedidas por la justicia. Trump no va a autorizar operaciones que no estén pedidas por la justicia norteamericana, porque el 3 de noviembre las elecciones de medio término están cerca y él tiene que cuidar mucho cada voto. Yo les quiero decir esto porque es muy importante que todos lo entiendan. Las elecciones de medio término, generalmente los presidentes en Estados Unidos la pierden. Hasta Bill Clinton, que lo llamaban el Elvis Presley de la política, perdió la de medio término y después arrasó. Entonces, hay que vivir con cuidado, porque el pueblo norteamericano también tiene su check and balance en el fondo del alma. Así que vamos a ver qué pasa. Totalmente. Leo dos más. Estados Unidos ha invertido mucho en los cambios de Venezuela. No se puede dar el lujo de que la gente en ese país piense que está cambiando para bien gracias al chavismo. Exacto. Eso lo saben o deberían. Totalmente. Sí, lo saben. Eso Estados Unidos, yo te lo dije antes, alguno por ahí no lo escuchó. Claramente lo que Marco Rubio le ha dicho a su equipo, quien va a cambiarle la vida a los venezolanos no es Delcy Rodríguez, es Donald Trump, y lo vamos a dejar bien claro. Bien. José, gracias por tu super sticker y tu donación. Y aquel último dice, hola Agustín, hola Carlos, qué gran fórmula sería Milei Rucauf. Sería una estabilidad extraordinaria para los 4 años más extraordinarios de Argentina. Milei Rucauf 2027, abrazo grande. Está el ángel que es mucho más joven y más inteligente. Carlos, querido, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros. Te mando un enorme abrazo. Un abrazo grande y disfrutar un poco de vacaciones que las necesitas. Viene un año de mucha pelea en la lucha por cambiarle la cabeza a aquellos que aún no lo han entendido, y esta batalla cultural que estás dando, en la que yo colaboro humildemente, creo que es lo más importante que le podemos dar en este momento a nuestros compatriotas y al resto del continente. Gracias por tu amistad, Carlos. Un gran abrazo. Hasta siempre. Queridos amigos, hasta acá no me da el tiempo para los memes, Daniel. Tengo que salir corriendo, pues estoy llegando tarde a una reunión que tengo. A ver, si querés pone uno rápido, si lo tenés muy a mano, por favor, ponete uno. A ver, Petro, una prueba rápida. ¿Ha bebido algo? No, Trump, estoy sobrio. ¿Es necesario? Solo precaución. Sople aquí. Bien, pero es ridículo. A ver, Petro.
Y este sujeto habrá llegado borracho a la reunión con Donald Trump. ¿Se acuerdan que en París se perdió por 48 horas el hombre? El presidente de los colombianos se perdió por 48 horas y resulta que estaba pasado de sustancias en una fiesta y que ni siquiera el ministro de Relaciones Exteriores que había viajado con él lo podía localizar. Un papelón internacional. Por suerte, creo que esta vez no cometió papelón similar en Washington, D.C. Amigos, hasta acá llegamos. Les mando un gran abrazo. No se olviden, déjenme su like, su me gusta. Eso ayuda muchísimo al canal. Suscríbanse, es gratis también este canal. Suscríbanse, activen la campanita, así podemos estar en comunicación y así te puedes enterar cada vez que volvamos a publicar un video o que estemos en vivo. Te mando un gran abrazo. El presidente Donald Trump se reúne con el presidente colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca. Bueno, en primer lugar, la presencia de Moreno es un bofetón. Que Petro le dijo a Trump, bueno, hoy a la mañana, según lo que había requerido el gobierno norteamericano, le hemos mandado un peligrosísimo narcotraficante. Ahora, presidente, el ministro de Defensa, que le pedí que viniera, va a explicar el tema. Y la contestación de Trump, que a mí me cuentan, es: los quiero a todos. Petro, antes de entrar a la Casa Blanca, presentó a su familia a la prensa. Y en ese momento dijo, aquí estoy con mi hijo y mi yerna. La nuera. Esta es la gorra de la cual hablábamos recién. Fíjate que tiene la firma de Donald Trump en la visera. He was certainly critical before that, but somehow after the Venezuelan raid, he became very nice. He changed his attitude very much. So, yeah, Está claro lo que dice, ¿no? Después del cagazo que se agarró cuando me lo llevé a Maduro, ahora me trata muy bien. Bueno. En este video vamos a hablar sobre lo que realmente está ocurriendo con los presos políticos en Venezuela. ¿Cuántos presos políticos han existido a lo largo de todo el chavismo? ¿Cuántos de ellos continúan encerrados en las mugrientas cárceles del régimen? Y sobre todo, ¿cuántos ya han sido liberados desde que Estados Unidos capturara al narcoterrorista Nicolás Maduro? Estas son las preguntas que vamos a responder en este video. Desde la captura de Nicolás Maduro comenzaron a registrarse numerosas liberaciones de presos políticos, tanto por la prensa internacional como por distintas ONGs que se ocupan de esta materia. Una de ellas, una de las más importantes, lleva el nombre de Foro Penal. Foro Penal contabiliza desde el día 8 de enero hasta la fecha de estar grabando este video un total de 310 liberaciones. ¿Pero qué significa este número? Este número todavía es muy reducido si lo comparamos con la cantidad de presos políticos que continúan encerrados en las mazmorras del régimen chavista. Cuenta de ello lo dan las numerosísimas familias que se manifiestan todos los días en las cárceles y en las calles de Venezuela exigiendo la liberación de sus parientes que se encuentran o bien presos o bien en muchos casos también desaparecidos. Según los datos más recientes de Foro Penal que datan del día 28 de enero de este año, actualmente hay en Venezuela alrededor de 711 presos políticos. Desde luego, este es un estimado, esta es una lista parcial, dado que el régimen nunca ha ofrecido una lista oficial clara, pública y verificable. La existencia de presos políticos en Venezuela no es un fenómeno reciente, no data solo desde Nicolás Maduro, no. Quien empezó con los presos políticos en Venezuela fue Hugo Chávez. Y esto es algo muy importante que siempre hay que subrayar, porque la izquierda, sus militantes, sus políticos e incluso gran parte de la prensa siempre intentan lavarle la cara al dictador Chávez. Te quieren hacer creer que Chávez era bueno y Maduro en todo caso era el malo, que la Venezuela del socialismo del siglo XXI chavista era relativamente bondadosa y que en todo caso el socialismo del siglo XXI se pervirtió cuando llegó Nicolás Maduro al poder. Eso es completamente falso y lo vamos a ver en instantes. Los presos políticos en Venezuela comienzan con Hugo Chávez gobernando el país. Ahora bien, ¿a qué se le llama preso político? Miren, un preso político es una persona que está privada de su libertad por razones políticas, es decir, no por haber cometido delitos comunes, sino porque su detención, proceso o condena tienen por finalidad castigar, neutralizar o disuadir una posición política, una ideología o una oposición al poder. En el caso venezolano, organismos internacionales y ONGs locales han documentado de manera exhaustiva la existencia de numerosísimos presos políticos en distintos tipos de establecimientos. Entre los principales establecimientos utilizados en Venezuela para albergar presos políticos, vamos a mencionar en este video dos. En primer lugar, el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es decir, el tenebroso SEBIN, este organismo que es liderado por Diosdado Cabello, quien, cabe recordar, todavía sigue siendo buscado por los Estados Unidos y por cuya cabeza se ofrecen nada menos que $25 millones. Como su nombre lo indica, el Helicoide es un edificio en estructura helicoidal. Se trata de una extensísima rampa que asciende a lo largo del Cerro Roca Tarpeya. Tiene más de 4 kilómetros de rampas y decenas de niveles internos. Fue concebido en los años 50 como un centro comercial con estructura futurista para ser recorrido en automóvil, pero nunca fue terminado. Desde los años 80 fue ocupado por los organismos de seguridad del régimen venezolano.
Las ventajas para el encierro son muchas. Es un edificio que tiene difícil orientación, tiene un gran aislamiento acústico y un control total de los accesos. En segundo lugar, el otro edificio que quiero mencionar es el Rodeo Primero, que queda en el estado de La Miranda, uno de los principales complejos penitenciarios del país. En este caso, se trata de una cárcel común totalmente degradada que fue construida hacia fines de los años 50 y principios de los 60. En este caso, Rodeo Primero es una cárcel común que es utilizada en determinados periodos de crisis política y económica para albergar presos políticos cuando no alcanza la estructura del helicoide o cuando se los quiere separar de edificios. Ambos lugares, tanto el helicoide como Rodeo Primero, se tratan de lugares caracterizados por una incomunicación total, por un total aislamiento, por un aislamiento alevoso, pero además por ser lugares en donde se practica la tortura sistemática contra los presos políticos. Ahora bien, ¿cuántos presos políticos ha habido en Venezuela a lo largo de toda la existencia del régimen chavista? Miren, responder esto es algo muy complejo, por lo menos al día de hoy. Diría que casi imposible. Sin embargo, podemos ofrecer algunos números tentativos. En Venezuela, el número de presos políticos sube y baja conforme a una lógica de puerta giratoria. Detenciones masivas en momentos críticos son seguidas de liberaciones parciales, a veces con medidas restrictivas, mientras que el sistema sigue produciendo nuevas detenciones. Siguiendo a Global American, que retoma datos de Foro Penal, durante sus 14 años como presidente, Hugo Chávez, es decir, entre 1999 y el año 2013, fecha en el que muere, Hugo Chávez encarceló a 161 opositores políticos, una tasa de poco menos de 12 presos políticos por año. ¿Quiénes eran estos presos políticos principalmente? Básicamente, militares disidentes, dirigentes sindicales y opositores vinculados con las manifestaciones del año 2002 y con el paro petrolero que se registró en ese mismo año. Con la llegada de Nicolás Maduro, la persecución se agudizó, la cantidad de presos políticos incrementó significativamente. En solo sus primeros 4 años se registraron 100cuatro nuevos presos políticos, es decir, más del doble del ritmo anual que había durante Hugo Chávez. Esta tabla que estamos mostrando en pantalla, que corresponde a Foro Penal, es ilustrativa a la hora de reconocer la constancia de la persecución política en Venezuela. El gráfico muestra que las detenciones políticas en Venezuela no son un fenómeno lineal ni aislado, sino que presentan picos concentrados en determinados momentos específicos. Fíjense, por ejemplo, los años 2003 y 2004 y los años 2014 a 2016, que siguen una fuerte relación con crisis políticas y económicas que se registraron precisamente en esos años. El punto de inflexión llega en este caso con las protestas de los años 2014 y 2017. Entre febrero del 2014 y septiembre del año 2017, otro informe de Foro Penal documenta más de 11.000 detenciones por motivos políticos. A partir de este momento se empieza a detener también a estudiantes, manifestaciones civiles y alcaldes y diputados. Ese video que habitualmente se hace viral de un tanque militar aplastando a gente por las calles data precisamente de este periodo. En paralelo, otra fuente contabiliza que desde el año 2014 al año 2023 se estiman alrededor de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela. Pero volvamos a la actualidad. Al día 28 de enero, la ONG Foro Penal contabiliza todavía un total de 711 presos políticos en Venezuela que todavía esperan ser liberados. Desde las liberaciones que empezaron en el día 8 de enero hasta la fecha, se han liberado un total de 310 presos políticos en Venezuela. Es decir, todavía queda mucho por hacer. De esos liberados hay figuras icónicas. Por ejemplo, Javier Tarazona, un activista por los derechos humanos en Venezuela, que fue además fundador de la ONG Funda Redes y que estuvo preso durante 4 años y 7 meses. Otro de los presos políticos muy conocido, liberado últimamente, fue Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, el presidente electo de los venezolanos que recibió el fraude más alevoso de la historia venezolana en julio del año 2024. Estuvo preso 380 días. Como les decía, muchos otros lamentablemente siguen presos. Un caso emblemático de preso político actualmente en Venezuela es el de Juan Pablo Guanipa,
dirigente opositor de larga trayectoria en Venezuela y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es el número 2 de María Corina Machado. Y otro lamentable caso es el del argentino Nahuel Gallo, por el que su familia no pasa ni un día sin que exija su liberación. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro próximo para los presos políticos en Venezuela? Muy recientemente, la dictadora interina Delcy Rodríguez, quien ha quedado al mando desde el día 3 de enero de este año, anunció que enviaría a la Asamblea Nacional una ley de amnistía general y el cierre del centro clandestino El Helicoide. Con ello, la totalidad de los presos políticos en Venezuela deberían quedar liberados y el Helicoide debería ser cerrado para siempre. Esperemos que Estados Unidos continúe presionando, que el gobierno de Donald Trump, con Marco Rubio a la cabeza para la lucha contra el socialismo del siglo XXI en América Latina, continúe presionando para que los presos políticos en Venezuela puedan ver cuanto antes la libertad. No quiero que cierres este video sin antes contarte... Hasta acá con las actualidades y los últimos lives y videos de Agustín Laje sobre lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, en el mundo en general, con Petro, Colombia y demás mandatarios del mundo.